Buenos días, apreciados estudiantes, bienvenidos a su clase de biología. Como les había comentado, durante este tercer periodo estaremos hablando acerca de la reproducción en los seres vivos y veremos específicamente la reproducción asexual en muchos de ellos. Así que la clase de hoy será una clase introductoria a todo lo que tiene que ver con principios de reproducción, objetivos, y de una vez entonces nos iremos enfocando hacia la reproducción asexual en plantas. Bien, cuando nosotros hablamos de la reproducción, hacemos referencia a que la reproducción es un proceso mediante el cual todos los seres vivos generan nuevos organismos que pueden ser iguales o que son muy semejantes a sus progenitores. Todo esto con el fin, con el objetivo de poder perpetuar la especie, ¿sí? Específicamente de las especies en particular. En el caso de las plantas existe una gran variedad de formas en la que éstas pueden emplear para reproducirse. Específicamente nosotros podemos hablar que se divide en dos grandes grupos, hablando de las plantas, en la reproducción asexual y la reproducción de tipo sexual. Bien, entonces, en la reproducción asexual, recuerden que estamos hablando específicamente de las plantas, el individuo se origina a partir de una o de un grupo de células que desarrollan mitosis y que pueden lograr seres semejantes a otro individuo pues, de esa misma especie. Como resultado de este hecho, estos individuos siempre van a ser auténticas réplicas del individuo inicial, lo que permite a las plantas colonizar grandes extensiones de tierra. En este tipo de reproducción no existe la variabilidad genética, que era una de las cosas importantes que mencionábamos, y pues que esta variabilidad genética es la base del proceso de la evolución. Mientras que si nosotros hablamos de reproducción sexual, esta sí va a presentar variabilidad genética, ¿listo? Cosa que no sucede en las plantas cuando tienen este tipo de reproducción. Bien, ahora vamos a hablar de la reproducción sexual en plantas. Este tipo de reproducción es mucho más compleja que si nosotros habláramos de la reproducción asexual y requiere pues como nosotros ya lo conocemos y como lo tenemos establecido en preconceptos, se requiere de un individuo de otro sexo para que se pueda lograr. ¿Listo? El nuevo individuo surge a partir de dos células especiales que se denominan gametos y que se han generado por meiosis y que proceden de los dos parentales. ¿Listo? Como lo hablábamos, se necesitan de dos individuos y una vez esa célula realiza meiosis, pues contiene información de sus dos parentales. La diversidad genética que se produce tiene muchísimas ventajas. Si cambia algún factor ambiental y la descendencia presenta variabilidad, puede haber muchos individuos de esa generación que puedan sobrevivir a las nuevas condiciones. Entonces, esa variabilidad genética permite principios de adaptación. No solo podemos poner, por ejemplo, el clima, sino adaptación de condiciones nutricionales, ¿sí? También cómo el individuo evoluciona para poder desarrollarse en este tipo de condiciones. En eso consiste también ese principio de variabilidad genética que se presentan en este tipo de reproducción. Bien, la reproducción asexual de las plantas
eh, o podríamos llamarlo también de forma reproducción vegetativa. Las nuevas plantas se generan a partir de un fragmento del progenitor, puede ser de la parte de la raíz, de la parte del tallo, de la hoja, de la rama. Por ejemplo, de una simple hoja de begonia se puede generar otra planta. ¿Listo? El objetivo de esta reproducción es que, bueno, objetivo y ventaja es la generación de plantas de forma mucho más rápida. ¿Listo? Entonces, en este tipo de reproducción, en la reproducción asexual, podemos encontrar dos métodos que serán nuestro objeto de estudio durante las siguientes clases. En esta clase básicamente las mencionaremos algunos aspectos importantes, pero serán nuestro objeto de estudio durante las siguientes 2 semanas. Entonces, el primer método es el método natural y el segundo método es el método artificial. Entonces, en el método natural, como observamos en las imágenes, vemos las subdivisiones o los tipos de métodos que se utilizan, como su nombre lo dice, pues de forma natural. El primero que tenemos es los tubérculos, y los tubérculos, pues, ¿en qué consisten? Son tallos subterráneos que acumulan sustancias de reserva. Un ejemplo típico es como el que nosotros estamos viendo en las imágenes, como es la papa, ¿sí? Y cuando nosotros vemos, por decir, la papa amarilla y vemos que tienen ojitos, o lo que las mamás dicen, hay que quitarle los ojitos a las papas, pues esos no son ojitos o no se llaman propiamente así, sino se llaman zonas meristemáticas que pueden, en donde se pueden emitir diferentes tallos y diferentes raíces. El segundo ejemplo que nosotros podemos utilizar para hacer ese tipo de reproducción controlada es a través de bulbos. Y esos bulbos pues son tallos también subterráneos rodeados de hojas carnosas. ¿Sí? Un ejemplo muy típico de este es la cebolla, el ajo, se reproducen pues por este tipo de método que son los bulbos. Otro que nosotros tenemos en la siguiente imagen es el orégano, ¿sí? Como ejemplo, ¿no? El método como tal son los rizomas y que consisten también en una serie de tallos segregados subterráneamente que crecen paralelamente al suelo. Estos poseen yemas que dan lugar a tallos y a raíces. De pronto podríamos decir que es tal vez uno de los tipos de reproducción asexual más comunes entre los vegetales. Y pues algunos ejemplos de ellos son algunas aromáticas como el orégano, como el romero, y algunos ejemplos también como la caña de azúcar también pueden entrar dentro de los rizomas. Y finalmente, dentro de los métodos naturales, entonces mencionaremos los estolones. Los estolones pues son tallos rastreros que cuando estos están en contacto con el suelo, lo que hacen es emitir raíces y tallos de forma vertical. Cuando esas nuevas raíces salientes comienzan a absorber todos los nutrientes del suelo, comienzan a absorber el agua y esas sales minerales, el estolón lo que hace es marchitarse y se genera como una especie de plantacitas que se hacen independientes. Entonces, un ejemplo de los estolones de este método natural son las fresas. Bien, en los métodos artificiales, entonces nosotros tenemos 3 métodos principales. Uno es el acodo, otro es el esqueje y otro es el injerto, ¿sí? Que es uno de los más conocidos. Por lo general, cuando nosotros hablamos de acodo, em, hablamos de que es un método que puede darse de dos formas, de manera terrestre y de manera aérea, y que consiste a través de la aplicación del calor y de la humedad de la tierra preparada y de varias incisiones o ligaduras que se hacen
Esto provoca que las raíces formen una serie de ramas, formando pues nuevamente diferentes individuos que algo muy importante que mencionábamos y que es importante en estos tres tipos de técnicas es que generan individuos idénticos a la planta de que se derivan. El otro es el esqueje, que son pequeños fragmentos de tallos que se cortan y son introducidos en tierra o en agua, pues para que puedan producir raíces. Y el tercero, que es uno de los más comunes, que es el injerto, se presenta cuando nosotros tomamos una parte de tejido procedente de una planta y esta se une sobre otra ya asentada de tal manera de que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo y pues ambas plantas deben tener rasgos genéticos similares para que se puedan dar. Entonces, chicos, como les decía, hoy simplemente estamos nombrando los métodos para que a grandes rasgos los conozcamos, pero durante las siguientes 2 semanas entraremos en detalle y veremos el detalle procedimental de cada uno de los métodos, ya sea el método natural o el método artificial. Muchas gracias por su atención. Chicos, recuerden desarrollar la actividad que se encuentra en la plataforma.